Hoy el mensaje que les traigo se llama Vuelve a casa. Este es un mensaje hermoso y precioso. Este mensaje lo encontramos en Lucas 15, versículo 11. ¿Y por qué les digo que es hermoso? Porque muchos lo conocen como la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos. El uno le dice al papá: Padre, dame la herencia, que yo voy a formar ya mi propia vida. Los invito a que vayamos a este versículo de Lucas 15, 1. Comenzamos primero para entender el contexto. No tienen necesidad de sacar su Biblia, la vamos a estar proyectando aquí. Entonces, dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. De ahí, pues, el contexto para que Jesús diera esta parábola es porque lo estaban criticando, porque Jesús estaba visitando a aquellos que estaban aceptando la palabra de Dios. Los fariseos, saduceos decían y escribas decían: ¡Hey! ¿Qué hace Jesús comiendo con pecadores? Pero ellos lo que no entendieron, y Jesús lo dice más adelante, es que Jesús venía a traer la palabra a todo el mundo. Por esta palabra solo la puede recibir aquellos que quieren, no más. Si tú no quieres, pues Jesús no te obliga a escucharlo. Recordemos que nosotros, los hombres, tenemos libre albedrío. ¿Y que en qué consiste el libre albedrío? En que tú puedes escoger entre lo bueno y lo malo. Si lo hablamos en lo espiritual, podemos escoger entre seguir o no seguir a Dios. Y pasaba lo mismo con los fariseos y estos. No todos, hay que decirlo. No todos los escribas. Pero el que quería lo escuchaba y el que no lo escuchaba. Entonces al ellos decir: venga, Jesús, ¿por qué se la pasa con los pecadores? Jesús saca la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15:11. Y ahí es donde comienza él diciendo: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Entonces aquí vemos, tiene 2 hijos, el papá, y uno de los hijos les dice: Padre, dame la herencia, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque yo ya estoy grande, yo ya sé qué hacer, yo ya tengo facultades para guiarme, entonces dame la plata para que yo me pueda ir y formar mi propia vida. Entonces, el padre, ¿qué hace? Pues reúne todo y se los entrega. Y así pasa con nosotros. Acá la parábola, cuando Jesús la da, el mejor ejemplo es: el Padre es Dios. El hijo que le pide la herencia son aquellos hijos que le han dicho a Dios: bueno, Dios, yo ya estoy grande, yo ya tengo mi propio albedrío, yo ya sé qué es escoger entre lo bueno y lo malo. También ya tengo mi propio discernimiento, tengo dones y talentos, y yo ya puedo formar mi propia vida y guiarme por mí mismo. Yo ya no necesito la guía de nadie más. Y muchas veces rechazamos a Dios y le decimos: Señor, yo ya puedo irme. Yo ya no necesito, ahí lo ven, de ese libro que tú dejaste. Además es un libro viejo, anticuado. Yo ya me puedo ir solito. Yo ya puedo hacer mi vida. ¿Para qué quiero los consejos tuyos si yo ya tengo todo lo que necesito? He formado mi pensamiento, he crecido, tengo mis talentos para trabajar. Entonces no necesito de tu guía, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Yo mejor me olvido de ello y me voy. Lo importante es que si te vas, tengas la facultad suficiente
para tomar buenas decisiones y no hacer daño al prójimo. Vamos a ir a Lucas 15, 13, 16. Ahora, ¿qué dice? Lucas 15, del 13 al 16. Mire lo que dice. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fuerte. El hijo dijo, yo ya puedo, cuando yo me voy de la casa es porque yo ya puedo guiarme solito y tomo buenas decisiones. Pero aquí vemos un hijo que no toma buenas decisiones. El padre le entregó mucha plata. Pero si lo hablamos en lo espiritual, le entregó sus talentos, decisiones propias. Creció, se formó en valores, pero ¿qué hizo este muchacho? Porque acá estamos hablando de cuando Jesús da esta parábola, se la da a judíos. Y los judíos siempre han crecido con la palabra de Dios, pero ¿qué hizo este muchacho? Se fue al mundo, lo que llamamos hoy actualmente al mundo, y desperdició todos sus bienes. Aún más adelante, si seguimos leyendo este pasaje, dice que la gastó en prostitutas, en rameras, y malgastó todo el dinero hasta quedar sin ningún peso. ¿Por qué él quería irse de su papá? Porque todo lo que hizo, si tomó, bebió, comió, todo exageró. Todo lo malgastó y se quedó sin nada. No nos dice la palabra cuánto tiempo duró gastándose este dinero, pero téngalo por seguro. En esas malas cosas tuvo que ser en muy poco tiempo que gastó el dinero y se quedó sin nada. Tal es su tristeza que dice, no tengo plata, ¿ahora qué voy a hacer? Pues hagamos una cosa, que alguien me dé un trabajo. Y se pone a trabajar. Y ahí viene lo curioso. Si ustedes leen ahí, dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Se puso a cuidar cerdos. ¿Y ustedes saben para la cultura judía qué son los cerdos? Son animales inmundos, impuros. Ellos ni siquiera lo pueden ver, tratar, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Dios se lo prohibió. Si vamos a Levíticos, Dios se los prohíbe y le dice que ese es un animal impuro. Entonces acá lo que podemos ver es que este muchacho cayó muy, muy, muy bajo. Y dice, pero nadie le daba. Aún dice que quería comer de lo que comían los cerdos. ¿Se imaginan qué situación estaba? Si se puede decir, estaba mendigando. ¿Y qué hace un mendigo? Busca comida aún de los basureros. Así le pasó a este muchacho. Al malgastar, al no tomar sabias decisiones, al no seguir los valores que le enseñó su padre, al no seguir las enseñanzas de su padre, cayó en lo peor. ¿Y acá por qué traigo este contexto? La razón es porque hoy todo el mundo se pregunta, ¿quién mandó este virus? Eso quizás es un castigo de Dios. Otros dicen, no, eso no fue Dios, fue el diablo. Y otros han dicho, no, fue el hombre. Entonces, esta es la pregunta más importante ahorita que estamos pasando la pandemia. ¿Quién fue el que mandó este virus? ¿Dios? ¿El diablo? ¿O los hombres? Escríbalo ahí en WhatsApp. Me gustaría saber su respuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién fue el que mandó este virus? Es muy importante. A través de la palabra vamos a aprender quién lo mandó, de dónde viene, cuáles son las consecuencias. Entonces, vamos ahora a Santiago 1:12. Los invito a que vayamos a Santiago 1:12 al 15. ¿Qué dice? Dejo la pregunta abierta, ¿no? Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oiga lo que está diciendo acá. Muchas veces cuando tenemos tentaciones, sobre todo los hombres cuando tenemos tentaciones ya sea de dinero o de faldas, es decir, de mujeres, a veces cuando caemos en esta tentación le echamos la culpa a los demás. Por ejemplo, el hombre que tiene su esposa, va al trabajo, ve a la secretaria que es muy bonita, comienza a hablarle. Ella también tiene su esposo. Entonces dice, uy, qué mujer tan hermosa. Y busca, comienza a pensar, ¿cómo puede conquistar a esta mujer? ¿Cómo puede acercársele? ¿Cómo puede hablar? Es más, si tiene a ellas amigos que son comunes entre los dos, le dice al amigo, venga, ayúdeme para que yo pueda hablar. Y eso es lo que está diciendo la palabra, sino que cada uno es tentado. O sea, las tentaciones no vienen de Dios, es lo que nos está enseñando la palabra. Las tentaciones vienen cuando de nuestros propios, concupiscencia acá dice, nuestros malos deseos somos atraídos y seducido. Ahora vamos al 15, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, entonces, como usted se la pasa maquinando, ¿cómo voy a conquistar a esta mujer que ya es casada, yo soy casado, pero quiero tener una aventura? Entonces tú comienzas a planear. Y es como la mujer en estado de embarazo. Para que quede en embarazo necesita de 2 personas. Y una vez que queda embarazada la mujer, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Así pasa con nuestros pensamientos. Y así pasa con este hombre que quiere conquistar a esta mujer. Comienza a planear pensamientos, 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 pensamientos y su cabeza comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. De solo ideas de cómo la va a conquistar. Hasta que de un momento se le da. Y da a luz, dice la palabra de Dios, mira acá, dice, y da a luz el pecado. Es decir, cuando dice da a luz el pecado, significa que con esta mujer logra obtener lo que quería, estar con ella. Y el pecado, dice, siendo consumado, da a luz muerte. Esto es lo más fuerte. Y el pecado, o sea, una vez que usted lo ha hecho, cuando dice que consumado usted lo hizo, da a luz muerte. ¿Qué significa que da a luz la muerte? Significa que le va a traer problemas o consecuencias en lo material, pero no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Pero primero en lo material. ¿Por qué primero en lo material? Porque si su esposa se llega a dar cuenta que usted tuvo una aventura, puede que su esposa le pida el divorcio. Si no se divorcia, pueda que no le perdone lo que le hiciste. 2, sus hijos también van a quedar desilusionados y van a decir, uy, pero ¿qué pasó con mi papá? ¿Por qué lo hizo? O con mi mamá, porque ahorita pasan los 2 casos. Ahí ya comenzaron los problemas en la familia. Y hay hijos que le cogen rencor a sus padres por esto. Ahí ya comenzaron los problemas. Llegó la muerte a ese hogar. Pero no solo eso. Si el esposo de la secretaria es rencoroso, puede buscarle problema a usted. Puede enfrentarlo a una pelea. O lo otro, también que ha pasado en algunos casos, no todas las veces, es que busque cómo vengarse y han habido muertos por eso. Entonces ahí comienza la muerte. Pero lo más importante, la muerte que aquí habla, es que algún día, si Dios nos llamara a cuentas, ¿qué le vamos a responder por esto? ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado, o sea, los malos deseos, el mal obrar, nos aleja de Dios. Y eso es lo más triste. Porque si algún día morimos y nosotros no estamos a cuentas con Dios, es decir, no hemos arreglado esos problemas, vamos a estar lejos de Dios. Y es muy triste. Quiero que vayamos ahora a Santiago 4, 1, 7. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 7. Miren lo que dice.
¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Acá está diciendo Dios que muchos de las consecuencias o problemas del mundo no vienen ni del diablo, no vienen ni de Dios, sino todos los problemas vienen ¿de dónde vienen? Del ser humano. Y cuando tenemos estos problemas que nosotros mismos formamos, nos trae consecuencias. Pero esa consecuencia no la envió Dios, esa consecuencia no la envió el diablo. Esa consecuencia la busqué yo mismo la formé. Y después estoy llorando, Dios, ¿por qué me pasa esto? Mira lo que dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahorita que estamos en cuarentena, dice las estadísticas que bajaron los robos, los homicidios, pero se aumentó algo, los problemas en casa. Y uno dice, ¿cómo así? Luego no anhelábamos estar en casa para estar reunidos en familia y compartir y hacer lo que no podíamos hacer antes. Es triste, pero ¿sabe por qué? Porque tenemos pasiones que no hemos controlado. ¿Y por qué no las controlamos? Porque cada uno piensa en uno nomás. Cuando en un hogar los dos deben trabajar para la misma visión, el uno trabaja para el otro y el otro para el otro. Esa debería ser la misión del hogar. Pero muchos dicen, yo me caso para ser rico, para ser feliz. No, yo me caso es para hacer feliz al otro. Y lógicamente si el otro es feliz, yo también soy feliz. Pero no solo en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la calle, siempre andamos a la ofensiva. Si me cerró, yo lo cierro más duro. Mire lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En pocas palabras, somos egoístas, envidiosos. ¿Por qué me agarro a pelear con otro? Porque soy egoísta y envidioso. Es que usted tiene que poner más para la cota. No, es que yo tengo que poner menos. Eso no es justo. Y nunca trabajamos por el bienestar de otros. Y por eso comienzan los problemas. ¿Por qué la gente se cola? Porque es egoísta. ¿Por qué la gente, todo el mundo está haciendo la fila en un trancón y otro viene por el ladito y se pasa? Porque es egoísta, solo piensa en él y no piensa en los demás. Y eso es triste. Mire lo que dice el 4. Oh, amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Entonces, le dijo al papá, yo me voy porque no me gusta lo que yo ya puedo formar mi vida y me puedo guiar solito, no me gustan tus valores y puedo hacer lo que quiera. Y así pasaba muchas veces con el mundo. El mundo ha dicho, Dios, yo ya no te necesito. Pero cuando vienen estas pandemias, ahí sí le dicen, Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué nos castigas así? ¿Y acaso tiene Dios la culpa de lo que tú haces? Mira lo que dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Contra Dios? Acá cuando dice que la amistad del mundo son todos los deseos malos que hay en el mundo. Eso no va con Dios. El estar peleando, el estar diciendo mentiras, el estar siendo vivo para ganarle a otro la ventaja. Mi esposa no se da cuenta y si corazón que no siente, pues no importa. Corazón que no ve no siente, perdón. Entonces mire lo que dice. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú sigues siguiendo por tus deseos egoístas, no puedes ser amigo de Dios. Y por eso el hijo pródigo le dijo, me voy, papá. Porque quiero hacer mis propios deseos, porque creo que tus deseos no son buenos para mí. En cambio, lo que yo tengo, lo que yo deseo, sí es bueno. Y dice la palabra que desperdició todo. Y mire lo que dice el 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que
Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio? Como el hijo pródigo. No te necesito, papá. Y da gracia a los humildes. ¿Qué significa gracia? Que Él cuida de ese hijo. Y mire lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometámonos a Dios. No seamos como ese hijo. Para que la protección, la guianza, el cuidado, su amor, su protección de Dios esté con nosotros. Es una hermosa parábola. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a Romanos 6:15 a ver qué nos dice la palabra. ¿Qué pasa cuando tú haces estos deseos malos en tu vida y no quieres seguir los deseos de Dios? No quieres hacer la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 6:15 que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahorita que se acerca la Semana Santa, le agradecemos a Dios por su Hijo que lo envió por nosotros, por morir por nosotros. Y Él nos dice que a través del sacrificio que hizo su Hijo, Él nos perdona. Pero ahora que nos ha perdonado, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces la palabra de Dios nos dice, en ninguna manera. Ahorita yo no te pregunto de qué religión eres, pero sé que todos conocemos este libro, la Biblia, ¿no? Todos la conocemos, porque alguna vez nuestros padres nos la enseñaron. Y si no la has vuelto a leer, ahorita que vino la pandemia, muchos han querido volver a retomar. Y me alegro mucho porque lo hagan, pero no la vuelvan a dejar de aquí en adelante. Porque Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él, a que le busquemos a través de su palabra, de su Biblia. Muchos dicen, ¿para qué van a una iglesia a escuchar palabra? Eso no sirve de nada. Pues porque aquí es donde aprendemos el consejo de Dios. Aquí es donde aprendemos qué es lo que le gusta a Dios que hagamos. Y sobre todo porque este libro, la Biblia, nos ayuda para que vivamos en paz y en armonía con todo el mundo, porque es el consejo de Dios para nosotros. Sigamos ahí en Romanos, ¿qué más dice? 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mire esto muy importante lo que dice. ¿El pecado qué trae? Muerte. ¿Qué trae los malos deseos? Muerte. Como ya les dije, trae consecuencias. Primero, con la persona que le hayamos fallado. 2, sobre todo, si nosotros no cambiamos esta manera de vivir, o sea, estoy hablando de los malos deseos, también nos va a traer problemas con Dios. Porque lo que Dios menos quiere es que nosotros estemos haciendo mal. Pero mire lo que dice ahora el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina al que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué vino a hacer Jesús por nosotros? Ahorita que comienza la Semana Mayor, como lo llaman algunos, o la Semana Santa, vino a traernos libertad de ese pecado. ¿Para qué nos trae esa libertad? Para que no lo volvamos a hacer, para que no hagamos más esos malos deseos. ¿Y dónde conocemos qué está mal y qué está bien? Otra vez volvemos a lo mismo, en la palabra de Dios. Sigamos ahí en el 6, 22, 23. Romanos 6, 22, 23. Mire lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Alejo lo explicó hace poco, el viernes. ¿Qué significa ser santificado? Separados. ¿Pero para qué nos separa Dios? Para que no volvamos a hacer lo malo que hacíamos antes.
Y si tú te santificas, ¿cómo nos santificamos? Con la palabra. ¿Qué va a pasar? Y como fin, dice acá la palabra, la vida eterna. Si tú andas haciendo la voluntad de Dios, mire lo que va a traer vida eterna. Y muchos se preguntan, ¿qué es la vida eterna? Jesús lo explicó en los evangelios. La vida eterna es que te conozcan a ti, oh Santo Dios Padre de Israel. Eso es tener vida eterna. Es decir, aquellos que están leyendo la Biblia, la palabra de Dios, andan en vida eterna. Pero no es solo leerla, es ponerla por obra. Porque si tú la lees y no la haces, no la pones en obra o en práctica, no estás haciendo nada. Entonces, por eso leemos la palabra, para acercarnos cada día más y más a Dios. El primer camino para acercarnos a Dios fue nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Después de que nosotros lo seguimos a Él, seguimos su palabra. ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se alejó de su papá. En pocas palabras, sus enseñanzas no le importaban. Y abandonó a su papá. ¿Y cuánto de nosotros, muy tristemente, hemos dejado a Dios? Y por eso las consecuencias que tenemos. Tú le preguntas a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Pues son las consecuencias de haberte alejado de tu Padre, de no seguir sus consejos. Y ahora le preguntas a Dios que ¿por qué? Pues examina tu vida. Mire Romanos 6:23 lo que nos dice. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se alejó de su papá, gastó todo el dinero y llegó a la muerte. ¿Cómo así llegó a la muerte? Llegó a ser un mendigo. Pero mire lo que dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos vida eterna a través de Jesús. ¿Y qué es tener vida? No se les olvide que Dios está cerca de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias ahora del pecado en lo espiritual? Ya vimos las consecuencias materiales, por ahora las consecuencias en lo espiritual. Vamos a 1 Corintios 6:9. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué está diciendo la palabra? Ustedes saben que los injustos no heredan el reino de Dios, pero le dice, no erréis. Ni los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios? Aquellos que tienen relaciones sexuales desordenadamente. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Aquellos que teniendo su esposa buscan una aventura. Ni los afeminados, pues aquellos que se quieren parecer a una mujer. Ni los que se echan con varones, los que tienen, pues hoy lo llamamos homosexualismo. Ni los ladrones. Y ladrón incluye, acá entre nosotros, incluye aquel que si va a una tienda a comprar, usted entrega un billete de 20,000 y el de la tienda le devuelve un billete de 50,000 y usted no se da cuenta y no le dice, usted está robando. Aquellos que se colan en el Transmilenio, está robando. ¿A quién está robando? Al distrito, sí. Aquellos que piden prestado y no devuelven. Es un ladrón. Ni los ávaros. Dese cuenta que muchas familias se han acabado. ¿Por qué? Por una herencia. Los hermanos se vuelven enemigos. Ni los borrachos. Esta palabra está más que clara. Ni los maldicientes. Si tu vida te la pasas diciendo groserías, eso tampoco está bien. Y peor ahorita en el mundo porque con las canciones que ponen es una barbaridad. Solo dicen cosas malas. Ni los estafadores. Más que claro. Mire lo que dice. Heredarán el reino de Dios. 11. ¿Qué va a pasar con las personas que hagan esto? No pueden estar cerca de Dios. 11. Mire lo que hizo. Y esto eras algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Más triste aquellos
que alguna vez vinieron al camino y se alejaron. Porque conocieron, así como el hijo pródigo, conocieron las buenas enseñanzas, pero dejaron lo que era lo verdadero, solo por buscar sus deleites, su egoísmo. Vamos a ver qué pasa con los que olvidan a Dios. Vamos a ir al Salmos 9:17. Mire lo que dice. Los malos serán trasladados al Seol, o sea, a la muerte eterna. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Oiga, palabra fuerte. El que se olvida de Dios será trasladado a la muerte. 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Pero dice que aquellos que se acuerdan de Dios, que buscan a Dios, Dios está con ellos a cada rato, a cada momento. Entonces ahora sí viene la pregunta que hicimos al principio. ¿Fue Dios el que mandó este virus? No. ¿Por qué no? Hoy conocemos que muy probablemente todavía no es seguro. Este virus se transmitió fue porque ciertas personas se comieron ciertos animales y a través de ese animalito se transmitió el virus. Otros dicen, no, eso fue China que en un laboratorio lo hizo y se le escapó. Otros dicen, no, eso fue Rusia, y otros dicen Estados Unidos. Lo digo porque ya he escuchado las tres teorías. Pero lo más probable, lo más que se cree en este momento, que fue porque un animal nos lo transmitió a nosotros. ¿Y cómo lo transmitió? Porque allí en China aún así se comen esos animales sin cocinar. Entre esos animales que se cree que pudo haber venido el virus fue el murciélago. ¿Y sabe qué es lo más asombroso de todo? ¿Sabe qué es lo más increíble de todo? Que Dios al pueblo judío le dijo, no coman de estos animales. ¿En qué versículo? En Levíticos 11:19. Los invito allí. Mire lo que dice. No comerán, le dice al pueblo de Israel, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Nosotros hicimos un estudio hace unos meses allí en la iglesia sobre Levíticos 11 y mirábamos por qué Dios le prohibió al pueblo de Israel comer ciertos animales en Levíticos 11. Y los invito a que escuchen esta prédica. Cuando terminemos la transmisión, les envío el enlace, venga, si los puedo copiar acá. Espere, reviso si se los puedo copiar acá en el chat. Permítanme en un momento. A ver si se los puedo copiar en el chat. Espérenme a ver. Estoy buscando acá el chat, permítanme acá. Ahí les copio Levíticos 11 y veíamos ahí en Levíticos 11 que no hay una explicación porque Dios solo le dijo no se coman estos animales y ya, pero no hay una explicación por qué. Pero a medida que fue avanzando el entendimiento, fuimos entendiendo por qué Dios, y creemos que la posible que haya sido que no se comieran estos animales es por las enfermedades, es por salud. Y mire, si los chinos hubieran leído este pasaje y si hubieran querido obedecer a una aclaración, no tendríamos ahorita este virus. Es decir, que este virus es consecuencia del mal obrar de las personas, pero no fue un castigo de Dios. Y no lo transmitieron a todo el mundo. ¿Por consecuencia de qué? De unos hombres. Pero si hubieran leído la palabra y la hubieran obedecido, es más, en China es prohibido tener una Biblia. No hubiera pasado este virus y todos los seres humanos ahorita estaríamos tranquilos. Pero hemos perdido la paz debido a esto. Es muy triste.
Bueno, más adelante vamos a saber si fue este virus que fue por transmisión de comida o fue porque lo creó algún país. Pero eso es, más adelante lo iremos a saber. Bueno, volvamos otra vez a la parábola del hijo pródigo. Vayamos a Lucas 15, 17 y vamos a leer qué dice. Lucas 15, 17 al 19. Os digo, Lucas 15, 17. Volvemos otra vez a la parábola del hijo pródigo. Entonces ya vemos, el hijo le dice al papá, yo ya me puedo quedar solo, dame mi herencia, y se fue. Una vez que lo malgastó todo el dinero y llegó a ser casi un mendigo, mire lo que va a pasar. Y volviendo en sí, el hijo pródigo, dice, se puso a recapacitar, a pensar, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué vemos aquí? Arrepentimiento. Después de llegar hasta lo más bajo. Y démonos cuenta hoy esta pandemia ha hecho que muchos vuelvan a buscar a Dios. Hay algo bueno en esto de todas maneras. Que la gente vuelva a buscar a Dios. Que tengan vida eterna. Y si tú eres de aquellos que estabas alejado de Dios, una vez que pasemos la pandemia, no lo vayas a dejar otra vez. Vuélvelo a buscar. Y ahorita les digo por qué. Porque el estar cerca de Dios trae mucha bendición, pero más adelante lo iremos a ver. Entonces, ¿qué pasó con el hijo? Dijo, ¿por qué me encuentro en esta condición? Ha sido porque yo he sido desobediente a mi padre. No me he portado bien con él. Mire, si yo estuviera al lado de mi padre, mire lo que dice. Podría estar bien y no aguantar hambre porque en la casa de mi papá siempre hay pan, siempre hay alimento, hay protección y cuidado. Y dice el 18, entonces me voy a levantar y me voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname por lo que hice. Porque prácticamente al pedirte la herencia es como si tú estuvieras muerto para mí. Pero hoy me doy cuenta que tu protección y tu cuidado son mayores y me protegen y me cuidas. Y recapacitó. Y mire lo que dice el 19, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No me importa en qué posición, ya no sería el privilegiado hijo del hacendado. Ahora ponme a trabajar como alguien normal. Pero lo importante es estar al pie tuyo, de tu protección, de cuidado, porque sé que tú lo tienes todo. Y hoy Dios, por eso la prédica, ¿cómo es que se llama? Vuelve a casa. Hoy Dios te hace ese llamado. Dios te dice, arrepiéntete. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A que nos arrepentamos por lo malo que hemos hecho. Y a veces decimos, no, es que yo no mato, yo no robo. Pero sí te la pasas peleando con tu vecino, te la pasas peleando con tu compañero de trabajo, te la pasas diciéndole mentiras a tu familia, te la pasas siendo de vivo, como quitarle más plata a los demás. Hay muchas formas de que nosotros le fallamos a Dios. Pero Jesús vino a eso, a que nosotros nos arrepentamos. Su sacrificio que demuestra que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón, dice la palabra, arrepentido y humillado. Y dice la palabra que si tú le pides perdón a Dios por lo que has obrado, no a un hombre, sino a Dios, Él te perdona y te vuelve a traer a sus brazos. Mire lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Qué pasa cuando tú te arrepientes? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos a nosotros? A través de Jesús. Cuando tú miras lo que Él hizo, que Él pagó las consecuencias por los errores de nosotros, te pones a pensar y dices, oh Dios, perdóname. Porque esas consecuencias que recibió Jesús yo me las merecía. Pero tú le enviaste esas consecuencias a tu Hijo para que yo pudiera estar cerca de ti. Mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hoy Dios te dice, acércate, hijo mío. No importa lo que hayas hecho, yo te perdono, pero acércate. Y eso que has hecho mal, no lo vuelvas a hacer. Y de ahora en adelante, no te alejes de mí. Yo te perdono, dice, yo te doy misericordia. Te cuido, te guardo y te protejo. Pero acércate a mí, a mi cuidado, a mi protección. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Voy a volverme donde mi papá, porque allí lo voy a encontrar todo. Si tú buscas a Dios, allí vas a encontrar la paz que necesitas, el gozo, la satisfacción, el estar tranquilo en medio de esta dificultad, porque sabemos que Él nos protege. Vamos a Hechos 3:19. Mire lo que dice la Biblia, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga lo que dice, así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué se llama conversión? Seguir el camino de la palabra de Dios. Y hoy te invito, si tú no has venido a una iglesia, aquí te esperamos cuando pase esta pandemia. Si tú te has alejado de la iglesia, el Señor te dice, arrepentidos y venid. Y mire lo que pasa, dice Dios, para que sean borrados vuestros pecados. En pocas palabras, Dios no se va a acordar de lo que tú hiciste. Lógicamente, si no los vuelves a hacer. Para que vengan, mire lo que dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Dese cuenta que esto ha servido para que nos metamos más con la presencia, un tiempo de refrigerio, de estar escondidos en la presencia de Dios. El Salmo 23 es algo hermoso, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de nosotros, ni nos va a faltar la salud si estamos en Él. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que vuelve al Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, al cuidado de Dios. Y Él te guardará, te protegerá de la peste destructora, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué te llama hoy Dios? Acércate al Padre. Quiero que en este momento, todavía no hemos terminado, pero quiero que en este momento oremos. Y si tú le has fallado a Dios, en este momento pídele perdón. Padre, en esta mañana, delante de ti, me acerco nuevamente, regreso a tus brazos y te pido perdón si te he fallado en alguna otra forma. Si he sido grosero, si he malgastado mi dinero en cosas que no son, Señor Dios Todopoderoso. Si he maltratado a mi familia, a mi esposa o a mis hijos. Perdóname si he defraudado a alguien, si he desfalcado a alguien. Perdóname por todos mis malos actos que haya hecho, Dios Todopoderoso, si he peleado con otras personas, oh Santo Dios de Israel. Pero aquí estoy nuevamente volviendo a ti, mi Dios. Volviendo a ti porque yo sé que te he fallado. Aún con una mentira te he fallado, Dios Todopoderoso.
Por eso te pido perdón en esta mañana y no lo quiero volver a hacer, mi Dios. Me acerco a ti y por eso en esta mañana quiero que nuevamente me guíes a través de ti, de tu palabra nuevamente. Quiero retornar a ti para que me sigas enseñando. Amén. Si tú has hecho esto, te voy a mostrar los beneficios del arrepentimiento. Vamos a 1 Juan 2:1, que nos dice: Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Oiga lo que está diciendo. Si tú pecaste y te arrepentiste y sigues a Jesucristo, ahora Él va a ser tu abogado, te va a defender. Y mire lo que dice el 2. Dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire lo que dice. Él vino a perdonar a todos. Pero para que la persona reciba este perdón, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a Dios. Y mire lo que dice el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que usted sí ha vuelto a Dios? Le dice, porque guardamos sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? En la Biblia, en la palabra de Dios. El que dice yo le conozco, dice el 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El 6, mire lo que dice. El que dice que permanece en Él, debe andar como en Él anduvo. ¿Y cómo andó Jesús? En paz, en amor, en tranquilidad, siempre brindando bienestar a los demás. Nunca pensó en Él. Y esa es la invitación hoy. Andemos como anduvo Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Volvamos otra vez a la parábola. Vamos a ir a Lucas 15:20. Mire lo que dice. Y levantándose, ¿quién se levantó? El hijo pródigo. Vino a su padre, o sea, lo que pensó, dijo, voy a ir a donde mi padre, voy a volver. Lo hizo. Una cosa es escuchar, pero otra cosa es hacer. Hay que escuchar y hacer. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Qué pasó con el papá? El papá lo estaba esperando y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si tú pecaste, no te preocupes. Dios no te discrimina, Dios te dice, vuelve, hijo. Y sale corriendo a recibirte hoy y a decirte, te perdono. Tú le vas a comenzar a decir, perdóname porque hice esto. Y Dios te va a decir, no, hijo, ya. Yo te perdono. Lo que yo quiero es que vuelvas a mí para que te pueda seguir enseñando, guardándote, protegiéndote, cuidándote. 21, mira lo que dice. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dese cuenta, tuvo humildad. Reconoció su error, y hoy Dios nos dice, reconoce, y yo te perdono. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, no importa, le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, y vestile, y ponele un anillo en su mano, y calzados en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. ¿Qué trae el pecado? Muerte. ¿Pero qué está diciendo el Padre? Revivió. Estaba muerto y ahora está vivo. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hace el papá cuando recibe nuevamente a su hijo que se había perdido, que se había alejado de él? Se pone contento y hace una fiesta y le trae lo mejor. Así es Dios. Dios siempre te quiere entregar lo mejor. Pero Él está esperando que tú vuelvas.
Y cuando tú vuelves, vamos a ver las bendiciones. Lo primero que nos dice es que hay fiesta. Vamos a ir. Bueno, lo primero, cuando tú vuelves, hay un dicho que dice, Dios está tan cerca de ti como tú estés de Él. En pocas palabras, Dios no es el que se aleja, nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Si tú no sientes a Dios es porque tú te alejaste de Dios. Pero cuando tú vuelves, Dios se acerca a ti. Mire lo que dice Zacarías 1:3, vayamos allá, lo que dice el versículo. Zacarías 1:3, permítanme, acá lo busco. Mire lo que dice. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Es decir, si tú lo buscas, vas a hallar a Dios. Ahora vayan a Santiago 4:8, ¿qué dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahorita estamos algo tristes, ¿no? Por lo que está pasando en el mundo. Porque muchos en este momento en Colombia, sobre todo en lo económico, están sufriendo. Porque son independientes y viven de sus negocios. Y es muy triste esto. Otros han fallecido familiares quizás. Eso es muy triste. Pero le dice a Dios, acérquense a mí y ese lloro lo voy a convertir muy pronto en risa. Cuando pasemos esta pandemia, vamos a estar gozosos. ¿Por qué vamos a estar gozosos? Porque ahora estamos más cerca de Dios. ¿Qué otra bendición trae el acercarse al Padre? Vamos a Joel 2:12. ¿Qué dice Joel 2:12? Como les digo, no saquen las Biblias. Después vuelven y repiten este video y toman todos los versículos. Mire lo que dice Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aunque este castigo no lo mandó Él, porque es consecuencia de lo que los hombres hicieron, pero créame que Él está triste por tanta gente que está sufriendo en este momento. Pero si nosotros nos volvemos, dice Dios, Él nos va a cuidar. Nos trae perdón. ¿Qué más nos trae? Felicidad. Dice que el hijo pródigo cuando volvió hubo fiesta ese día, porque el hijo muerto había revivido. Y mire lo que dice Lucas 15:7. Si hoy tú te arrepentiste de corazón, si hoy tú lo buscaste de corazón, mire lo que dice Lucas 7. Si hoy tú le pediste perdón a Dios. Dice Lucas 15:7, perdón. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si hoy tú te arrepentiste, mire lo que dice la palabra, en el cielo hay fiesta. El cielo está feliz porque el hijo perdido volvió a casa. Y no solo mire Lucas 15:10 lo que dice. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los que están en fiesta? Los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tranquilo, si no lo has hecho ahorita cuando lo hicimos, hazlo cuando se acabe esta prédica. Y en el cielo va a haber una fiesta. Pero eso nos incluye a todos, porque todos hemos pecado contra Dios. Todos nos hemos alejado de Dios y todos hemos hecho lo que a Dios no le agrada. Y te hago la reflexión después de que acabe esto. Piensa en que le has fallado a Dios y pídele perdón. ¿Qué más trae? Vamos a Filipenses 4:9. Filipenses 4:9.
Filipenses 4:9. Mire lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo que estás recibiendo hoy, te está diciendo la palabra, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz. Él trae ¿qué? Paz, porque Él es el Dios de ¿qué? De paz. Y esa paz va a pasar a nosotros. Quizás está ahorita la pandemia, sí, y estamos asustados. Pero si tú estás con Dios, tú tienes paz, porque sabe que Él te guarda, te protege y te cuida. ¿Y si qué? Me llega a dar el virus y me llego a morir, ¿qué pasa? Pues más felicidad, porque te vas al cielo, que es lo más importante. Pero no olvide, como lo vimos hace 15 días, si tú estás con Dios, yo sé que Él te guarda, te protege y te cuida. Ahora vayan a Juan 9:1. Juan 9:1. Mire lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está pasando acá? Los discípulos dicen: mire, este nació ciego fue porque hizo algún pecado, él o su papá. Entonces Jesús le dice: a ustedes no les importa quién haya pecado. Además que ustedes no saben si esto viene porque alguien pecó. Pero ¿qué es lo que quiere Dios hoy? Le dice: esto, el que haya él nacido ciego, esto sirve para una cosa, para que Dios se manifieste. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Mire lo que dice Juan 9:4. ¿Qué pasa si me da el virus? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Qué recibió? Sanidad. Si me llegara a dar el virus, pues orémosle a Dios para que nos sane, nos guarde, nos protege, porque Él es el que cuida de nosotros. Ahora vayamos, ¿qué más pasa? Vamos a ir a 2 de Crónicas 7:11. Ya con este pasaje terminamos. 2 de Crónicas 7:11. Mire lo que dice. Todos conocemos este versículo que dice: si mi pueblo se humillare. Vayamos al 7:14, mire lo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Todos no lo sabemos, ¿cierto? Y lo recitamos: si se humillare mi Padre. Y eso fue todo lo que estuvimos viendo hoy. ¿Cómo nos humillamos delante de Dios? Pidiéndole perdón. Así como el hijo pródigo le pidió perdón a su padre. Si yo me humillo delante de Dios y le pido perdón, dice Dios: yo voy a escuchar tu oración y perdonaré tu pecado. Si te arrepientes, yo te perdono tu pecado. Y lo más importante, sanaré su tierra. Y esto es lo que más me llama: sanaré su tierra. Esto Dios se lo dio al pueblo de Israel, para que ustedes lo tengan presente, pero lo podemos aplicar para nosotros. ¿Cómo hacemos para que esta tierra sea sanada de ese virus? Que muchos busquen a Dios, le pidan perdón y clamen para que este virus se detenga. ¿Y qué nos dice Dios? Yo voy a escuchar la oración. Voy a perdonarlos y voy a sanar la tierra. Pero para eso necesitamos que tú y yo llevemos esta palabra a aquellos que no se han acercado a Dios. Y Dios va a meter la mano para que esta tierra no siga más con este virus. Y entre más hombres contagiemos con la palabra de Dios, Dios va a actuar más rápido. Y a sus hijos, ¿qué pasa? Él los guarda, los protege, los cuida. Pero yo leía
porque todos no sabemos este pasaje, si se humillare mi pueblo. ¿A qué viene el contexto? Todo este contexto es cuando Salomón termina de construir el templo y le dedica este templo a Dios y hace una oración donde le dice: Señor, ya hemos hecho el templo, ahora escucha siempre nuestra voz, porque a ti te vamos a seguir, a ti vamos a escuchar, a seguirte, a alabarte, a adorarte, porque te amamos, oh Dios, y por eso oramos que mantengas los pactos que hiciste a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, para que nos guarde, nos protege, nos cuide, así también como le dijiste a Moisés. Y una vez que él terminó de hacer esta oración, Dios le responde. Vayamos a 2 de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Quiere que tu oración se escuche? Acércate a Dios. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Acércate a Dios. Mire lo que dice: fue prosperado, pero porque se acercó con un corazón humillado, de arrepentimiento. 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, le está diciendo a Salomón, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y hoy Dios nos dice: si tú hiciste esto, yo vengo a morar en tu casa, en tu vida, porque te has arrepentido y me has buscado. 2 de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué pasa si no llueve en la tierra? Pues no hay comida, porque las plantas necesitan de la lluvia y todo crece gracias a la lluvia. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, si manda pestes, o si enviare, mire lo que está diciendo acá, pestilencia a mi pueblo por su desobediencia. Acuérdese que este castigo fue que está pasando ahorita en la tierra, fue por desobediencia de nosotros. No que Dios lo haya mandado, sino nosotros fuimos los que nos buscamos nuestro propio mal. Lógicamente que Dios sí castiga, hago la aclaración, porque castigó a Sodoma y Gomorra, castigó en los tiempos de Noé también, cuando vino el diluvio, a los que se portaron mal, al pueblo de Israel también cuando se portó mal, las castigó. Pero lo que está pasando ahorita no es de Dios, es consecuencia del hombre. Y el 14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Y de qué habló el anterior versículo? De que si no había lluvia, de que si habían pestes, de que si había pestilencia como virus, Él puede sanar nuestra tierra. 15, mire lo que dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Allí donde tú estás, Él te va a estar escuchando. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre, y mis ojos, mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué está diciendo Dios? Que Él siempre nos va a cuidar, así como el Padre cuidó al Hijo pródigo. Y mire lo que le dice a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo a David tu padre, e hicieres todas estas cosas que yo te mando, y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. 19, hasta ahí. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí dejamos hoy nuestra predica, nuestra enseñanza. Hazlo, ahorita que acabe la predicación, acércate a Dios, humíllate delante de Él y dile que quieres volver a seguirle. Si haces este pacto con Él, este pacto no, sino le dices que quieres volver con Él, que cuando acabe esta pandemia, lo vas a seguir buscando. No sea que ahorita lo busques por el temor a la pandemia. Búscalo porque le amas y lo quieres, y Él siempre te va a cuidar, te va a guardar y te va a proteger.